Gracias por continuar informándose junto a nosotros y antes de seguir con información nacional, permítame contarle que el Fondo de la Iniciativa para las Américas FIAES y el Banco de Desarrollo de El Salvador, Bandesal, lanzan una campaña educativa que tiene por objetivo informar y educar sobre la importancia de contrarrestar el cambio climático, fomentando el desarrollo en armonía con el medio ambiente y medidas de reducción de nuestra huella ambiental en el planeta. Y ahora sí, continuando con información nacional, la Unidad Ecológica de El Salvador mostró su inconformidad sobre el mal trabajo de las instituciones reguladoras de los recursos naturales en el país. Por ello, la organización hace un llamado a las diferentes instituciones de gobierno a mejorar la efectividad en trabajos que ayuden al medio ambiente. Más detalles a continuación. Debido a la degradación ambiental que ha sufrido el país en los últimos años, la Unidad Ecológica de El Salvador manifestó su inconformidad sobre el trabajo realizado por las instituciones reguladoras en el tema. María Recinos, representante de la organización, afirma que no ha existido voluntad por parte de las autoridades estatales de cumplir las propuestas planteadas por el mismo gobierno. A juicio de la activista, las autoridades de gobierno velan por su propio interés y no el de los salvadoreños. Muchas promesas del gobierno, una asamblea legislativa dominada por los intereses mercantilizadores de la naturaleza y una Corte Suprema de Justicia y Fiscalía que promueven la impunidad ambiental. En resumen, muy poca acción institucional en favor del medio ambiente y para detener el deterioro de los elementos naturales del país, que nos colocan como uno de los países más degradados de América. Asimismo, la UNES hizo críticas a la Asamblea Legislativa, la Corte Suprema de Justicia y al gobierno por la carencia de leyes, el incumplimiento de las mismas por la insuficiencia de tribunales ambientales. No se ha aprobado decreto ejecutivo de prohibición de la minería metálica en el país. Declaratoria de emergencia por crisis de abastecimiento en el área metropolitana de San Salvador. Solo se atendió a la zona del área metropolitana de San Salvador, ignorando al resto de población que estaba siendo impactada con la crisis. Ministerio de Obras Públicas intenta de manera inconsulta ampliar calle Soyapango, destruyendo aceras y deforestando más de 200 árboles. Asamblea Legislativa. No aprobación de ley de prohibición de minería metálica, estancamiento de discusión de ley general de aguas. Por otra parte, los representantes de la organización aseguran que la empresa Oceana Gold no ha querido pagar la deuda de $8 millones en compensación al Estado de El Salvador impuesta por el CIADI debido al apoyo que existe en parte de la oposición. Respecto a las actuales propuestas para una ley del agua, aseguran que de existir un pacto entre el Ministerio de Medio Ambiente y la empresa privada sobre el tema, esto tendría impacto negativo para el país. Unidades políticas. Ellos saben que tienen el apoyo de la derecha en el país y están esperando que la derecha llegue a tener más influencia política en las decisiones. Por eso no se van y por eso no pagan los 8 millones. El agua es una fuente vital para el medio ambiente y para la existencia de los seres humanos. Entonces, esperamos que eso no sea real, que no suceda y que también los diputados en la Asamblea Legislativa le den más espacio a la discusión de la Ley General de Agua que es tan necesaria y urgente para El Salvador. La UNES hizo un llamado a las instituciones de gobierno a ser más efectivas en su trabajo con el medio ambiente y destacan que algunas medidas que podrían ayudar a la preservación de los recursos son la sustitución de energías generadas a partir de combustibles fósiles, como el petróleo y el gas. Para Informa TVX, Ivonne Renderos. Y en otras noticias, la Cancillería de la República lanza el primer fondo concursable, donde podrán participar municipios catalogados con extrema pobreza y tendrán que presentar proyectos que cumplan los requisitos establecidos por la Cancillería para lograr mejores condiciones de vida en estos municipios. Más detalles a continuación.
Ante la necesidad de mejorar las condiciones de 91 municipios considerados en extrema pobreza, la Cancillería de la República ha lanzado el primer fondo concursable. Según informó el canciller Hugo Martínez, las municipalidades deberán presentar proyectos que incluyan temáticas de igualdad de género, participación ciudadana y territorialización. El fondo será de $300,000, los cuales serán repartidos entre las mejores 8 propuestas municipales. Municipios priorizados que cumplen con los parámetros siguientes: poseer una asignación anual del FODES menor a $2 millones y que desde el año 2005 hayan sido catalogados en el mapa de pobreza del Fondo de Inversión Social como las localidades en condición de pobreza extrema. Y sabiendo también que para estos municipios a $10,000, $15,000, $50,000 pueden hacer la diferencia para una comunidad, para un pequeño proyecto de agua, para un pequeño proyecto de mejorar la carretera. Martínez informó que el concurso comprende desde el próximo 18 de diciembre hasta el 26 de enero de 2017. Por su parte, el director del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Comunal, Enris Arias, afirmó que esta iniciativa, al igual que el lanzamiento de la Estrategia de Cooperación Descentralizada, impulsa el desarrollo de las comunidades locales. Esta precisamente son resultados ya de esa Estrategia Nacional de Cooperación Descentralizada. Qué bueno, señor ministro, para nosotros los municipios pequeños, los municipios que no tenemos esa capacidad de resolver las necesidades y que, como usted lo apuntaba, un proyecto pequeño puede significar la diferencia en nuestros municipios. En el fondo concursable no participarán los municipios desarrollados ni aquellos que tengan representación en el ISDEM. Los participantes deberán presentar proyectos con una inversión máxima de $37,500. Los ganadores serán anunciados en marzo de 2017. Para Informa TVX, Ivonne Renderos. Y recuerda que pueden mantenerse informados del acontecer nacional e internacional en nuestras redes sociales, @ExpresaTVX en Twitter, ExpresaTVX en Facebook y nuestro periódico digital informatvx.com. Permítanos una pausa. Al regresar, el segmento de entrevistas con Carlos Monterrosa. El tema fiscal constituye uno de los asuntos de mayor relevancia que se ha discutido en la última fase de este año. Como es conocido, el gobierno llegó a un acuerdo con el Partido Arena para la aprobación de un primer tramo de fondos por $550 millones y la Ley de Responsabilidad Fiscal, aunque está pendiente la aprobación del Presupuesto General 2017. Como lo han dicho diputados del Partido Arena, ellos no brindarán sus votos hasta que el órgano ejecutivo modifique algunas asignaciones. Por su parte, el FMLN insiste en que el presupuesto sea aprobado esta semana en la Asamblea Legislativa para iniciar el próximo año con el monto definido por $4,957 millones. Representantes de Fundes señalaron ayer que al cierre de 2016 el gobierno tendrá ingresos inferiores a los estimados, además que iniciaría 2017 con fondos insuficientes, por lo que podría caer en impago. También se ha conocido que la firma internacional Standard & Poor's bajó la calificación de la deuda del país a B-, lo que significa que su deuda tiene más riesgo a comparación de otros países, así como problemas por acceso a liquidez para pagar los compromisos financieros adquiridos. Para ampliar este tema en esta mediodía y hablar cómo los ciudadanos podrían involucrarse en la toma de decisiones de política fiscal, nos acompaña Ana Iris Martínez, oficial de programas de Oxfam. Bienvenida, Ana Iris. Un gusto volver a encontrarnos. Un gusto, Carlos, por la invitación y estar aquí compartiendo también con tu audiencia sobre un tema tan importante para el país. Gracias, Ana Iris, por tomar la invitación y estar con nosotros esta mediodía. Iniciemos la entrevista con esto. Como mencionaba en el preámbulo, en este contexto hay un aspecto que es relevante de discutir sobre los acuerdos fiscales. Particularmente en este tema de asuntos fiscales, el país entraría con un escenario complejo en 2017 de no tener los recursos suficientes para pagar sus deudas. ¿Cuál es un poco la lectura de Oxfam que tienen sobre este escenario? Mira, lo que hemos venido señalando en numerosos foros y intervenciones que hemos tenido sobre el tema es que es importante poder solventar estos problemas de corto plazo, ¿no? El tema de la liquidez es algo que año con año ha sido un problema
que, digamos, ha sido estructural en los últimos años. Es importante buscarle soluciones no solamente de corto plazo, sino trabajar en medidas de mediano y largo plazo que haga que año con año no estemos, digamos, enfrentando esta situación. Se requieren acuerdos que le den no solamente la estabilidad que necesita el país, sino acuerdos que tomen en cuenta a la ciudadanía. En la discusión sobre estos acuerdos de temas fiscales lo hemos abordado en otros momentos en el segmento de entrevista, pero también lo hemos platicado en tópicos de carácter más económico. Es este acuerdo fiscal que se ha realizado en las últimas semanas entre el gobierno y el Partido Arena deja como la idea de que es un acuerdo más entre élites, no es un acuerdo en el cual se ha abierto el espacio para otras expresiones ciudadanas. Algunos partidos políticos no participaron e insistían participar en estas mesas de diálogo creadas entre el gobierno y el Partido Arena. Podríamos hablar cuál es el riesgo que asume un país de que acuerdos fiscales sea un acuerdo, un pacto entre élites y la participación ciudadana no sea considerada en estos espacios muy importantes de toma de decisión. Mira, creemos desde nuestra perspectiva que un acuerdo debe de tener a la base, digamos, en primer lugar el tema de progresividad, ¿no?, de las medidas que se tomen. Lo segundo es el tema de reciprocidad, es decir, que lo que se logren acuerdos de incremento de los ingresos del Estado, estos se destinen de manera adecuada a las prioridades del país. Y un tercer aspecto que es fundamental es el tema de ciudadanía, una ciudadanía activa que le dé legitimidad a esos acuerdos, que le dé la estabilidad que necesitan esos acuerdos para su implementación. Un acuerdo fiscal, estamos hablando de un contrato social entre los diferentes sectores de una sociedad, donde acordamos cuáles son nuestras prioridades, cuál es la visión de país que queremos hacia el futuro y cómo lo vamos a financiar, porque recordemos que estamos en un escenario donde la cooperación internacional viene cada vez disminuyendo. Eso significa que hay una mayor presión para que los países puedan financiar el desarrollo desde sus propios recursos, desde la movilización de sus recursos domésticos. Eso significa que necesitamos generar los ingresos suficientes para poder hacer frente al desarrollo. Y justamente ahí entra el rol de la política fiscal, ¿no? La capacidad que pueden tener los estados de ir obteniendo los ingresos necesarios para desarrollar sus diferentes políticas para el desarrollo. Y me parece, y podríamos enfatizar un poco en esta idea, Ana Iris, cómo es la relevancia de la política fiscal en temas de desarrollo sostenido para un país, considerando que se aprobó una ley fiscal en la cual se trata de guardar o en alguna medida planificar a mediano y a largo plazo el tema de la gestión fiscal en El Salvador. ¿Y qué tan importante es esto considerando este escenario que usted mencionaba? Y creo que es oportuno decirlo. Las agencias de cooperación de manera progresiva van a ir disminuyendo sus fondos a diferentes países, considerando también las condiciones en las que éstas se encuentran y cómo los países también económicamente vuelven autosostenibles su propia gestión de desarrollo. Exacto. Por ejemplo, Naciones Unidas señala que se requiere una carga tributaria en promedio del 20% para poder cumplir como mínimo los objetivos de desarrollo sostenible. El Salvador estamos alrededor del 15,8%, lo cual todavía es insuficiente y muy por debajo de lo que es para América Latina, que llega al 21%. Es decir, tenemos ahí un margen sobre el cual se debe de trabajar, pero eso no significa que tengamos que incrementar los ingresos cargando más a la población que, digamos, asalariada, al consumo, ¿no? Es importante darle mayor progresividad a la estructura tributaria actual, que es altamente regresiva. Es importante también que las medidas tomen en cuenta que la ciudadanía también está demandando que no solamente hay una ley de responsabilidad fiscal, es decir, habrá que también analizar si esa ley de responsabilidad fiscal es una ley que efectivamente genera el marco de mediano y largo plazo que el país requiere, o es una medida que lo que hace es también poner ciertas limitaciones al Estado para cumplir su papel, ¿no? Su papel para garantizar nuestros derechos. Es importante también revisar, digamos, si la política fiscal que necesita el país debe de ser una política fiscal de austeridad o es una política fiscal que sea acorde, digamos, a las necesidades que el país enfrenta. Desde nuestra perspectiva no se necesita un Estado más pequeño, o no es que necesitamos reducir el gasto y castigar con eso a los programas que tienen mayor impacto en la reducción de la pobreza. Necesitamos incrementar los recursos del Estado porque son insuficientes
pero necesitamos también que estos recursos se destinen a las áreas prioritarias que el país necesita precisamente para su desarrollo. En el transcurso del año, Ana Iris Oxfam, en la oficina de Oxfam en El Salvador, ha estado desarrollando diferentes foros, espacios de divulgación, campañas, altavoces, por ejemplo, que para el tema de discusión fiscal. ¿Cuáles han sido algunas de las reacciones o resultados que han podido tener ustedes, sobre todo pensando en los actores políticos, partidos políticos, gobierno, agentes, ante esta divulgación de ideas que ustedes han estado promoviendo para que la sociedad civil pueda tener una expresión mucho más contundente o un canal a través del cual trasladar sus ideas en los actores políticos? ¿Qué reacción han tenido ustedes de estas personas, de estos actores políticos? Fíjese que ha sido, quizás decir de que ha habido una reacción bastante positiva en términos de la población, que no tiene necesariamente espacios necesarios para participar. En este debate fiscal, como tú bien señalabas, es un debate que muchas veces se da en élites, ¿no? Sí. Es decir, en términos y en un análisis que muchas veces no es accesible para la población por la terminología, por lo que se debate. Entonces, el abrir y el tratar de hacer partícipe a la ciudadanía de que este es un problema que no debe de resolver únicamente dos partidos políticos o que no es únicamente una responsabilidad del gobierno o de los tomadores de decisión, sino también es un debate ciudadano, ha sido algo que hemos tenido una respuesta bastante positiva de la gente. Y, por ejemplo, para compartirte algunos datos de la encuesta que se ha lanzado junto con Altavoces, esta iniciativa más desde las organizaciones juveniles, han sido importantes. Cerca de 2.500 personas, un poco más, han entrado a este sondeo. Cerca del 90% han dicho que consideran que el debate en el tema fiscal debe ser un debate público, abierto, con participación del gobierno, de los partidos políticos, todos los partidos políticos, y también de representantes de la sociedad civil, donde el tema de juventudes y la academia tienen un peso importante. Además, la ciudadanía no se equivoca, también tiene claro qué medidas se deberían de priorizar en términos de ingresos, por ejemplo. Casi el 90% señala que debe de haber un combate frontal a la evasión y la elusión fiscal, versus, digamos, un 50% que considera que habrá que mejorar más la eficiencia del gasto público. También se considera que hay que revisar los incentivos fiscales que se dan a ciertos sectores económicos para ver si realmente esos incentivos fiscales están contribuyendo, están dando esa retribución social al país, ¿no? En términos de empleo, en términos de desarrollo económico. Y en términos de gasto, la población que ha entrado a la encuesta, que ha sido una encuesta a nivel nacional, tenemos participación de todos los departamentos, señalan la prioridad en educación y salud. Es decir, nos mandan mensajes de que no necesariamente siendo economistas o teniendo una formación en el tema económico, la ciudadanía sabe dónde están los problemas y dónde se debería de priorizar. Parece que ese mensaje que esperamos sea también retomado por las autoridades, pueda llevarnos a abrir un diálogo sobre el tema fiscal en el país, sobre qué acuerdo necesita El Salvador para salir adelante, no el acuerdo que sea conveniente para las élites económicas del país, sino el acuerdo que ponga en el centro los derechos de la ciudadanía. Y probablemente uno de los asuntos que es fundamental es que la gente conozca son los datos de nuestra matriz fiscal, si lo podemos denominar de esta manera, Ana Iris, que la gente conozca cuántos ingresos tiene el Estado por diferentes tributaciones, los impuestos indirectos, el tema de la renta, quiénes pagan renta, quiénes no pagan renta, todos esos detalles que a veces se presentan como una idea que es una discusión eminentemente técnica, una discusión política, o que son políticas de círculos nada más de la Asamblea Legislativa, del órgano ejecutivo, de los ministerios, y no de los ciudadanos. ¿Cómo puede ser a través del acceso a la información de carácter fiscal, de transparencia fiscal, para que la gente pueda tener más claridad de cómo está el mapa de nuestra matriz fiscal en El Salvador y con esto también permita decir, bueno, aquí se pueden ajustar las tuercas, por ejemplo, en el tema de la evasión y de la elusión fiscal, que paguen más impuestos a aquellos que tienen más propiedad, que tienen más riqueza en el país?
Mira, aquí hay una tarea pendiente, creo, de muchos de los actores que nos interesa, digamos, este tema. Uno es una mayor divulgación, ¿no? Una mayor educación en los temas fiscales, es importante a todos los niveles, ¿no? Y quizás más importante a nivel rural, a nivel donde la población que vive en mayores condiciones de pobreza y vulnerabilidad y que se ve impactada, digamos, por los tanto beneficios, pero también como los tipos de impuestos que se colocan, pues sienten, digamos, golpeadas. Es importante que ellos puedan conocer, tener la información, entender la información, para que puedan participar también. Creo que la academia también tiene un rol importante y felicito a las universidades que en estos últimos meses han organizado foros de discusión tratando de que los estudiantes, las estudiantes puedan participar y tener también otros mensajes, otro análisis sobre la realidad fiscal del país y no únicamente lo que a veces en los medios de comunicación masiva tenemos, ¿no? Sí. Que son los mensajes que predominan. Hay medios de comunicación que han también tratado de divulgar mucho más el tema fiscal, tratando de tener a con diferentes perspectivas, que eso también es muy positivo. Creo que hay centros de pensamiento, bueno, el ICEFI, que ha tratado de ver cómo se puede formar no solamente a técnicos en el tema fiscal, sino también cómo realmente se logra un debate ciudadano. Y yo esperaría, y creemos desde Oxfam, que la Secretaría, por ejemplo, de Transparencia podría hacer un rol muy activo en el tema de propiciar, digamos, a través de la ley de participación ciudadana, esfuerzo para que a nivel de la ciudadanía pueda haber un debate más amplio en el tema de un acuerdo fiscal y de las implicaciones que tiene un acuerdo fiscal, quiénes son los ganadores, quiénes son los perdedores, porque es importante también hablarle a la ciudadanía que toda medida de política económica, y tú lo sabes bien, tiene ganadores y tiene perdedores. Tú puedes decidir una estructura tributaria en la cual le cargas más al trabajo o al consumo y menos a la riqueza, que eso es lo que hemos tenido en los últimos años, desde 1989, cuando se vinieron quitando algunos impuestos, sobre todo el impuesto al patrimonio, las rentas altas. Entonces, hay que ver, un acuerdo fiscal, hay que ver también quiénes son los que van a ganar en ese acuerdo. Y ojalá pues sea la mayoría, de eso se trata, ¿no? Que la ciudadanía seamos los ganadores. Tenemos que hacer una pausa, Nairis, pero me gustaría que en el segundo bloque tratemos la relación de esto que hemos hablado del acuerdo fiscal con el tema del presupuesto general 2017, que hasta el día de hoy no hay una aprobación en la Asamblea Legislativa y algunas proyecciones que esto significa para la economía salvadoreña, si le parece. Tenemos que hacer una pausa, pero permítanos unos instantes. Estamos platicando junto a Nairis Martínez, oficial de incidencia y campañas de Oxfam en El Salvador, de la participación ciudadana en asuntos fiscales. Regresamos en instantes.